Espíritu Santo. Entonces Él viene y habita en nuestros corazones y la Biblia dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre y dice, Dios nos hizo eternos, nosotros somos eternos. Y dice, no, mientras el Espíritu de Dios habita en mi corazón, yo tengo eternidad, como dice la Biblia, mientras esté unido con el Espíritu de Dios que es eterno. Pero el Espíritu de Dios que es eterno habita en este cuerpo de muerte. Amén. Entonces te imaginas, el Espíritu eterno está habitando dentro de un cuerpo de muerte, llenándome a mí de una vida que es mayor que la que yo puedo entender, pero la gente lo contradice. Así es. Y para muchos, por lo menos, para muchos solo murió el Hijo, pero se les olvida que Él es el Cordero, el sumo sacerdote, el marido, el Padre. Pero dice, no, solo murió el Hijo, pero la Biblia dice que tenía que morir un Cordero. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo aprendí algo, Juan David. La Biblia dice que el que crea saber algo no sabe nada. Entonces yo todos los días le digo, Señor, yo amo todo lo que sé de ti, pero yo me hago delante de ti como el que no sé para que tú me enseñes cosas nuevas todos los días. Y todos los días aprendo. Y vengo y lo comparto con mis hermanos. Y les digo, ¿cómo, hermanos? Ustedes no saben que Dios habita en un cuerpo de muerte. ¿Cómo van a decir que no? ¿Cómo, hermanos? Ustedes no saben que nosotros somos parte de un cuerpo espiritual. Hace tiempo se pusieron locos porque les comencé a decir, hay cuerpo espiritual, hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. Y decían que no, negaban en Corintios. Ahora les hablábamos de la muerte y se ponen furiosos. Y no, y me imagino qué va a ser cuando comencemos a hablar que Dios habita en un cuerpo de muerte. Se van a volver locos. ¿Cómo estás, Vladimir? Ese tema, Vladimir, Dios te bendiga. No, bendiciones, bien, gracias a Dios. Oye, yo no, el de Rodríguez, no pude. Estaba trabajando, es que paró. Ahí está el video. Mira, les voy a compartir. La hermana Iracema va a hacer un análisis del debate. Ella va a hacer el análisis del debate en su canal de YouTube. Dijo que dentro de un rato empezaba, todavía no ha iniciado. Todavía falta como una hora o algo así. Ella va a transmitir todo el debate y va a ir comentando mis respuestas y las respuestas de Jaime y todo dentro de un rato. Ahorita les muestro. O sea, ¿conocen la página de Iracema, verdad? En YouTube. No. Se llama Iracema Jiménez Saeta de Ya. Vea, se las voy a mostrar. Vea, se los voy a poner. Entonces, los que no pudieron ver el debate, para ver. Los que no pudieron ver el debate van a poder verlo aquí, vea. Esta es la página de Iracema en YouTube. Se llama Iracema Jiménez Saeta de Ya. Ella ya tiene ahí publicado y ahí tiene análisis del debate entre John Montero versus Luis Rodríguez. Y ahí está ella. Ella va a sacar los textos, va a revisar. Nos van a examinar conforme a la palabra. Entonces, es que es justo y correcto. Los que quieran acompañarla, entonces ahí ya ven un criterio neutral de ella. Todavía no he iniciado. Cuando inicie yo les aviso y vamos y la apoyamos. Ya. Ya. Y no se puede ver. No, toca ir directamente al canal de ella. No, lo podemos. Yo medio logré. Lo podemos retransmitir desde hermano aquí. John, yo medio sí, yo medio lo pude medio oír, pero Jaime, según lo que yo estuve viendo, yo miré como que él no tiene la doctrina monoteísta. No sé qué tipo de doctrina será, pero no es la doctrina monoteísta, no es ortodoxo, pues. O sea, la palabra ortodoxo es que no cambias. Esa es tu doctrina y allí te queda, eso significa ortodoxo, por lo menos yo soy ortodoxo, pero yo no lo miro ortodoxo porque el decir, a ver, mire, como ayer yo tuve como una plática, yo estaba, me estaban haciendo la misma pregunta porque parece que alguien miró su debate y a mí me han hecho varias preguntas.
porque la mayoría de gente sabe que yo estudié la Biblia y conozco, pues, y el Señor me dio eso, porque ese es el Señor, la gloria es para Él. Entonces a mí me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿qué piensa usted? El Espíritu Santo murió en la cruz. Entonces yo le tuve que explicar, sí. ¿Y cómo fue eso? Recuérdate que Primera de Corintios capítulo 15, verso 45 te dice que Adán en hebreo es hombre. Yo le explico desde el hebreo a ellos. Entonces dice, el primer Adán es de la Adamá, de la tierra. El postrer Adán, el postrer hombre, ya te está hablando de hombre, es nuestro Señor, que es espíritu vivificante. Entonces, ese postrer Adán, que es el espíritu vivificante, es el que se manifestó en carne, el verbo que él es el que se hizo carne, y en esa condición él muere. Pero como estaban duros, entonces yo le hice una pregunta, que esa pregunta los mató y no me la respondieron. ¿Sabes cuál fue la pregunta? Yo le hice esta pregunta. A ver, tú, lo puse un ejemplo, como usted sabe que yo tengo eso, que primero yo lo explico en el sentido de uno para que lo puedan entender en el sentido espiritual. Yo le he explicado eso. Entonces vengo y le digo a ellos, te voy a hacer una pregunta. Tú tienes un cuerpo, Adamán, de la tierra. Tú tienes un Neshama, el espíritu del hombre. Y tú tienes el soplo del eterno, el Rúa. Tú eres un Nefesh Hayá, una criatura que respira, un ser viviente. Te pregunto, cuando una persona muere, o si tú mueres, ¿muere tu espíritu o muere solo tu cuerpo? Solo la parte de la tierra, no mueres tú. No, pero es que, no, respóndeme. No, y entonces, hermano, si nosotros lo miramos, es cierto, si el cuerpo en sí no tiene vida, la gente no entiende esto, el cuerpo por sí solo no tiene vida. Yeshua lo explicó, el Señor Jesús nos dijo, el que da vida es el espíritu y el cuerpo para nada aprovecha. Entonces, Él no me puede decir a mí que el cuerpo muere porque el cuerpo en sí no tiene vida en sí mismo el cuerpo. El que le da vida es el espíritu, y ese es el espíritu del Señor que sopló en nosotros. Ya, Él sopló su rúa en nosotros, su espíritu, y Él que da vida. Por eso Él da vida y Él quita vida. Entonces, cuando Él retira su espíritu, pues ese espíritu vuelve a Dios, que lo dio, te lo dice claro en Eclesiastés. Entonces, la gente no está entendiendo. Por ejemplo, se muere una persona. ¿Qué dice la gente? ¿Murió la persona? ¿Murió Julano o murió el cuerpo de la persona? Esta gente son locas. No entienden que la gente no ha entendido que la muerte no es dejar de existir. Tú sigues existiendo. ¿Ya? Tú sigues existiendo cuando mueres. ¿Sabes por qué es que la mayoría de gente dice que dejar de existir? Porque ellos solo te hablan del Nefesh. Si tú te vas a preguntarle a una gente que no sabe, y tú le dices, ¿qué sucede con la persona al morir? El cuerpo vuelve a la tierra y al Nefesh y deja de ser. Pero no te hablan de la Neshama, que yo un día estuve explicándolo en el live del hermano John. ¿Ya? Y eso, y voy a tener que explicarlo más diferente, porque le voy a tener que dar otros textos donde te habla de la Neshama. Por eso cuando la gente no entiende esto, que cuando dice, y durmió, por lo menos Isaac, y entregó el espíritu. Y durmió Abraham y entregó el espíritu. Y incluso Pablo te lo está diciendo, presente en el cuerpo, ausente del cuerpo. Si él estaba ausente del cuerpo, él estaba presente como el Señor. Entonces, ¿cómo es que si él muere, porque el ausente del cuerpo es morir, es la muerte, es dormir? ¿Cómo es si él murió y durmió y dejó de existir, como dicen ellos, está presente ahora con el Señor? ¿Se fijan? Es una sola contradicción. Ahora, él dice, sé en el cuerpo. ¿Sabe qué es lo que es el cuerpo? Les voy a explicar lo que es el cuerpo. El cuerpo es el tabernáculo de nosotros. Es la casa donde mora la Neshama que el Señor creó con el aliento de su boca, el espíritu del hombre. Esto Él lo hizo a imagen y semejanza de Él. Por eso dice que todo lo hizo en el Hijo. Cuando hablamos del Hijo de Dios, es Dios manifestado en carne, con tabernáculo, como el de nosotros. Porque Él era como nosotros, no como andan diciendo por ahí que tenía un cuerpo divino. La Biblia dice que en todo era semejante a nosotros. Entonces, ¿qué sucede acá? Que ellos no están entendiendo, y el mismo Pablo lo dice. Si esta mi casa se deshaciere, en los cielos tengo una eterna. Hermano, si ellos no entienden que hay un cuerpo celestial que el Señor nos lo va a dar a los que le estamos esperando y guardándonos para Él, entonces no entienden lo que es la vida eterna. Imagínate que me dijeron ayer, primero, que me querían negar que íbamos a resucitar en un cuerpo espiritual visible y palpable como el de Jesucristo. Y me dijeron y se burlaron de mí porque yo dije que Jesús se vestía con las vestiduras blancas del sumo sacerdote y nosotros también teníamos vestiduras blancas, y dijeron que yo estoy loco porque predico eso.
Es una realidad. Léete Salmo 104. Salmo 104. ¿Por qué creen que las Dale, vestiduras Juan, de él se hicieron sácale. blancas en la Sácales ahí el Salmo transfiguración? 104. Y Les ya, voy a explicar ya. el Salmo 104 y cómo es que el Señor se cubre de luz y que Él es la luz. Es que ese es el detalle. Si ellos no entienden quién es la luz del mundo, ellos nunca van a entender quién es Jesús. Acuérdense en que todo Oiga, fue hecho en Él. después me dijeron, deme un texto en la Biblia que Jesús en su trono en el cielo tiene vestiduras blancas. Lo llevo a Apocalipsis capítulo 1, todo el capítulo, donde Juan lo ve con vestiduras que le llegan hasta los tobillos. Y le enseño en Apocalipsis 19, le digo, ahí está, él está vestido y hasta los tobillos. Y entonces se reían y decían que no, y le hago, entonces no le creo a la Biblia que dice que sí lo vieron con vestiduras. Y dicen que toda la Biblia es una metáfora. ¿Y a dónde lo deja? En Isaías capítulo 6 cuando dice que sus bordes, es decir, su vestido, su túnica, llenaba el templo. Ah, no, se rieron y dijeron que es que entonces yo estaba loco porque seguro sí me imaginaba que tenía vestiduras blancas. Pero yo le creo a Juan. Mira, cuando Juan me dice en Apocalipsis 1:8 que él lo vio y que sus vestidos llegaban hasta los pies, yo entiendo que los vestidos representan pureza, pero también entiendo que es una verdad, que no es una figura, porque ellos dicen que somos como un pedazo de aire forrado y glorificado por una gloria invisible, una eternidad invisible y una santidad invisible, y somos como soplos de nubes que andan por el aire. Ya entendí yo, es que hay mayoría de gente que no entiende esto. Hay mayoría de gente que dice que cuando crea el Eterno, Adán y a Eva, ellos, ellos no tenían los cuerpos, un cuerpo así como el de nosotros, sino que era luz. Están confundidos. Una cosa es que tuviesen la luz de la gloria del Eterno, pero sí tenían cuerpo. Sí tenían cuerpo, eso es lo que ellos no están entendiendo. Ahora, hay gente incluso que creen que cuando ellos resuciten, ellos van a resucitar en esos cuerpos de luz y que van a andar allí como anduvieron ellos, sin nada. O sea, desnudos, pues, como dice la Biblia, pero ellos no entienden lo que significa la palabra desnudo. La palabra desnudo es algo espiritual y ellos, es que acordémonos de algo, hermano, que la palabra de Dios es espiritual y el hombre carnal no la puede entender. Luego, Sí, les traté de explicar que Cristo recibió y fue sacado fuera de la ciudad y golpearon su cuerpo y todo, porque ahí estábamos viendo el castigo del hijo rebelde, que no siendo él rebelde recibió el castigo que nos correspondía a nosotros por rebeldía, pero que en su espíritu él es santo, puro, impecable, el Cordero de Dios, pero ellos creen que esa carne que escupieron y esa carne que laceraron era la que se presentaba como el Cordero, porque ellos confunden el castigo del hijo rebelde que vieron en la cruz con la plenitud de lo que nos muestra el Espíritu y no le creen al Espíritu. Adelante, hermano, con el Salmo 104. Listo. Dios cuida de su creación. Bendice, Oye, alma mía. No se oye. Sí, ya, Ahí adelante, no se adelante. oye, no. Sí, ya, Ok. ya. Sí. Dios cuida de su ciudad en el nombre de Jesús. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestiduras, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su corazón, por su coraza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida con el abismo, como con... hermano, está ahí. Está allí. Está ahí, listo. Ahora quiero que te vaya a Hebreos capítulo 1, verso 6, desde el 6. Acuérdate que te está diciendo que él se viste de luz, que sus vestiduras son blancos como la luz, porque no es un blanco como el de nosotros. El blanco de nosotros, cuando lo ponemos ropa blanca, no es igual, pero sí sus vestiduras son blancas. Y eso lo pudimos ver incluso en la transfiguración, cuando él se transfigura en Mateo 17, que la gente no está entendiendo eso, que es lo que estaba explicando el hermano John. Y después te dice que él a sus vientos lo hace su mensajero y a sus llamas de fuego, sus piedras, etcétera, etcétera.
Ahora, cuando tú te vayas a Hebreo 1, exactamente del verso 6 para abajo lo van a entender de quién está hablando. Que John le dijo que Jesús se vestía de blanco. Sí, desde el 6. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono... oh Hasta ahí, Dios, hasta ahí. Entonces, sí pudimos ver que allí está diciendo que él hace como a sus ángeles, sus mensajeros, que fue lo que te estaba diciendo en el Salmo 104, y a sus ministros llamas de fuego. Llamas de fuego. Ahora, sí pudimos ver, y te está diciendo que él, el que hace eso, a sus mensajeros, a sus ángeles mensajeros y a sus ministros llamas de fuego, es el que se viste de luz. Blanco como la luz, y te menciona lo blanco. Es lo mismo que te está diciendo en Apocalipsis 1 de Jesús, que él estaba vestido de blanco. Vete a Apocalipsis 1 desde el verso 10 y vas a ver que es lo mismo. Apocalipsis 1 desde el 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí tras de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardias, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sigo. Hoy, Vladimir, me dijeron que el sumo sacerdote no tiene cinto de oro, imagínate. Que no hay un solo verso en la Biblia que diga que el sumo sacerdote tiene el cinto de oro. No, sí lo tiene. Y es lo mismo que te está hablando a ti en las vestiduras. Mira, cuando te habla, sí sabían que en Isaías sale que el Señor se viste con las vestiduras, armadura. La que lo está diciendo a uno en Efesios capítulo 6. ¿A dónde en Isaías? Pues, si les digo que también se viste de blanco, tiene la ropa de ese, y después le digo, vea, si les explico que tiene armadura y usa la armadura también y tiene vestiduras blancas, me dijeron que era como la novela de Betty la Fea, una historia de telas, y le hago, seguro en vano, el Señor mandó a escoger las telas para que se hicieran y dice que nos va a vestir, pero le digo que se veían de nuestra fe, porque yo sí creo que yo voy a tener un cuerpo visible como el del Señor, y sí voy a estar vestido de blanco como se cumple la profecía en Apocalipsis, porque Apocalipsis dice que estaban vestidos de blanco y que tenían palmas en las manos, pero dicen que eran manos sin cuerpo, que no eran cuerpos, que era una imaginación nada más. No, es que acuérdense que el hombre carnal no entiende las cosas del espíritu, porque ahí clarito dice que se le dan vestiduras blancas, porque las vestiduras blancas son dignas de lo justo. Pero ¿quiénes son esos justos? Los que hemos sido justificados por la fe en Él. ¿Ya? Pero, bueno, si ellos dicen, yo les entiendo, mire, yo les entiendo, voy a hablar algo aquí, yo les entiendo que ellos no se vistan de blanco. Es más, ellos no andan de blanco. Y ellos no se van a vestir de blanco porque ellos lo están diciendo. Recuerden que el poder está en la boca. La palabra lo dice exactamente, y aunque ellos no lo quieran, pero así es, en Proverbios capítulo 19. Te lo dice, que el poder de la vida y la muerte está en la boca, y él dijo, lo que confesaré con tu boca. Entonces hay que tener cuidado. Lo que ataré en el cielo será, en la tierra será atado en el cielo, lo que desataré será atado en el cielo. Y ellos están diciendo que ellos no se van a vestir de blanco. Miren, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esas personas, yo siempre he dicho, como un día estoy diciendo en mi live, estoy diciendo, y ahora lo digo, que hay muchas personas que dicen ser cristianos y lo que son anticristos y negadores de Biblia. Negadores de Biblia. Yo les he dicho a ellos, yo se lo he dicho, hermanos, si la Biblia dice Jesús es el Cordero, amén, Él es mi Cordero. Jesús es el sumo sacerdote, amén, Él es mi sumo sacerdote. Oiga, Jesús, todo lo que la Biblia dice hay que decirle amén.
hablemos del testimonio del Espíritu, que el Señor les da sueños y todo. Hay personas que han soñado por el Espíritu y se han visto con vestiduras blancas. A mí hubo un hermano que me contó que el Señor le mostró en un sueño que él estaba vestido de blanco y estaba ministrando. El Señor lo usa en sueños. Oiga, y yo le puedo garantizar que hay miles de millones de personas que el Señor les ha mostrado vestidos de blanco como está en el cielo, la multitud vestida de blanco, y ahora le dicen a los hermanos que esos sueños y visiones que el Señor da, que no es cierto, que sueñan metáforas, que la gente tiene sueños de metáfora. Hermano Montero, yo transportaba a una niña y la llevaba al colegio. Y yo como la llevaba, yo le decía, sabes que vamos a hacer una oración aquí para pedirle a Dios que guarde a tus padres, o sea, transmitiéndole eso a la niña. Y la mamá no es cristiana ni ella, nada, sino es que como yo la transportaba, una vez llevaba a la mamá y a ella. Y la niña dice esas palabras, ¿sabes qué, mami? Papá Dios va aquí con nosotros. Y la mamá le dice, ¿cómo así, hija? ¿Por qué lo dice? No, sí, él va aquí al lado de nosotros. Y yo quedé así, o sea, y ella le dijo, ¿por qué tú lo dices? ¿Cómo está vestido? Y la niña le dijo, sí, mami, va aquí al lado de nosotros y lleva unas vestiduras blancas. O sea, eso fue algo tan maravilloso. Y yo decía, wow, Dios está con nosotros a donde quiera que vamos. Pero le permitió a esa niña verlo. Y dijo que iba ahí al lado de nosotros y que tenía unas vestiduras blancas. Eso a mí ese día me impactó tanto de que... Por eso es que la gente a veces habla y no entiende que lo que dice contradice la fe de las personas, contradice las visiones que el Señor les da a las personas, contradicen las revelaciones que están en la Biblia y tal vez sí, tiene un significado mucho más profundo. Nosotros no nos vamos por lo literal, pero no es que no sea en el sentido de que no se cumpla, sino que sí, puede ser toda la plenitud. Y si la Biblia lo dice, yo no tengo que pensarlo de otra manera, porque la Biblia dice, no penséis más allá de lo que está escrito. Y si dice que estaba vestido blanco, yo lo pienso como la Biblia lo dice y ya es una revelación suficientemente grande para entenderla en mi vida. Pero la gente se queja que dice que es uno el que no habla Biblia y cuando uno le saca los textos bíblicos donde están esas cosas, se ríen y se burlan de los textos, no de uno, se están burlando de lo que dice el texto. Entonces un cristiano que crea que va a tener vestiduras blancas es un ignorante y se burlan de ellos. Por eso es que a veces la gente no entiende que uno se calienta en los debates. O sea, que a mí me digan que Jesucristo no está en este cuerpo de muerte, oiga, yo argumento todo el día con quien quiera. Yo estoy en un cuerpo de muerte y Jesucristo habita en mi corazón. ¿Cómo me va a decir que Él no habita en este cuerpo de muerte conmigo si Él prometió estar aquí en mi corazón todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo? Amén, así es. Ahora ese tema Está en todo. es bueno. Hay que entender algo, el Señor está en todo. En todo, en todo, en todo. Él lo llena todo. Dice que su gloria está en los cielos de los cielos de los cielos y aquí. Y en todo. ¿Saben por qué le digo que el Señor está en todo? ¿Por qué tú respiras, hermano? ¿Por qué yo respiro? Por el soplo. ¿Y ese soplo de quién es? Tuyo, no, es de Él. Es de Él. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es agradecido. La palabra agradecido es adorar. ¿Ya? Eso significa ser agradecido, es adorar. Entonces nosotros debemos de ser agradecidos por eso, porque nosotros debemos decir gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día que nos diste. Porque en tu misericordia me has dado la vida. Porque como siempre he dicho, Él es el que alarga la vida y Él es el que la corta. Él sabe hasta dónde nos va a dar a cada uno. Nosotros debemos de ser agradecidos siempre con el Señor. La gente tiene un problema, Vladimir. La gente cree que ya leyó un verso bíblico y ya resolvió el tema. Y no, a veces la Biblia requiere eso, requiere paciencia, humildad para leerla, saber decirle amén a todos los versos, pedir entendimiento para que el Señor nos lo revele. Entonces sí, amén, nosotros somos el templo del Señor, pero Él es el que santifica. Entonces, nosotros estamos en un cuerpo de muerte que cuando Él viene, Él lo santifica, pero a Él no le da miedo entrar ahí. Él no tiene miedo, dice, ay, qué miedo, voy a entrar ahí. No, Él llega y limpia nuestros corazones. ¿Quién es el Señor que limpia la casa?
En la parábola, ¿quién es el que limpia la casa? Él. Y ellos creen que son ellos. Ellos creen que ellos se limpian para que Dios venga y ellos son merecedores de Dios. No entienden que Dios viene a sus vidas y Él es el que es propicio a nosotros. Pero ellos enseñan una falsa santidad, una santidad que nunca alcanzan y que le obligan a las demás personas a creer de esa forma. Y entonces le dicen esta es la verdadera iglesia. Entonces, ¿qué creo yo? Que ese es el verdadero cuerpo de Cristo. Solo los que están en aquel lugar. Y todas las personas que permanecen en él y todos los que formamos parte, y entonces ofenden a los hermanos. Es que esta es la única iglesia, este es el único cuerpo de Cristo, este es el único que tiene el Espíritu. Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Si no me voy a vivir a un país por ahí, a congregarme en ese lugar, entonces no soy del cuerpo de Cristo. No, ellos tienen que saber que ellos son parte de un cuerpo y que el cuerpo es grande y que el cuerpo de Cristo está en todo lugar. Y respetar que también son el cuerpo de Cristo las otras personas, por lo menos con su predicación, y no negar la verdad. Pero si él mismo se lo dijo a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo? Nuestros padres dicen que nosotros, que hay que adorar aquí en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén, los judíos. ¿Dónde se debe adorar? Mujer, créeme, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores hablan al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y tales adoradores busca, es decir, ni en Jerusalén ni en el templo. Tú vas a adorar a Dios, tú en espíritu. Nosotros ya no que dejen de congregarse, pero no hay que decir, mi iglesia es la verdadera iglesia de Dios. ¿Ya? O sea, Oiga, en sí la palabra correcta sería congregación. Es decir, esta congregación donde yo estoy, esta congregación, sí, mire, esta congregación, mire, yo meto la mano al juego, esta congregación sí es de Dios y las demás. oiga lo que me dijeron, lo que ¿Sabe dijo qué un estamos? muchacho. Oiga lo que dijo un muchacho en un comentario hoy en un live. Estábamos ahí con Juan David y un muchacho puso un comentario en el live. Yo a veces estoy leyéndolos. Y dice que Dios no puede, no tiene contacto con lo malo, ni con el pecado, ni nada. Vea, les voy a explicar. Yo una vez vi una persona, en una iglesia, por cierto, que trajeron a una persona que estaba así endemoniada, una cosa seria. Y vino un hermano y le puso la mano sobre él y oró en el nombre de Jesús. ¿Ustedes saben quién era el que estaba usando esa mano para sacar fuera ese demonio? Claro, Dios. Señor. El Espíritu de Dios. Pero ellos dicen que el Espíritu de Dios le tiene miedo a esas cosas. No saben ni siquiera lo que hablan, porque si yo creo que el Espíritu de Dios le tiene miedo a esas, ¿cuándo yo voy a poder poner mis manos como instrumento para que el Espíritu de Dios actúe? ¿Ah? ¿Cuándo? Entonces está drogado, no lo toco, ¿no? Dice, el Señor me dice, pon la mano, y yo, no soy yo, sí, Señor, es tuya, yo la pongo, y es tu espíritu actuando en la vida de esa persona, pero predican cosas tonteras que ni ellos se creen. Entonces, no, ellos no son creyentes, ellos no creen en el espíritu, no creen en el poder del espíritu, no creen que el Señor pueda tomar a una persona en su cuerpo y restaurarla, no creen que somos parte de un cuerpo espiritual, no creen en las vestiduras blancas. Entonces no compartimos la misma fe. Ellos creen lo que ellos quieren creer. Yo no soporto que alguien me diga que lo que dice la Biblia no es verdad. Si la Biblia dice que yo voy a imponer mis manos en el nombre de Jesús y que todo lo hago porque el Espíritu de Él me guía, yo sé completamente que cuando yo pongo las manos, no soy yo, es el Espíritu de Dios que me guía. Sí, en referente a lo que usted está diciendo, pues estoy totalmente de acuerdo, puedo decir sí, totalmente, pero también quiero decir algo. Recuerden que el apóstol Pablo también nos dijo que no pusiéramos mano a la ligera. Si el Espíritu del Señor te guía, hacerlo, no hay problema. Pero si el Espíritu del Señor no te guía, no lo hagamos. Yo estoy haciendo un tema, ya casi lo culmino, que es imposiciones de mano. Nadie toca esos temas, pero yo los quiero tocar. ¿Saben por qué? Porque hoy en día todo el mundo quiere imponer manos. Recordemos, hermano hermano Juan, que cuando alguien pone las manos, en el tiempo antiguo, el sumo sacerdote cuando ponía las manos sobre los animales le transfería los pecados. Pero inmediatamente. ¿Sabes dónde está el texto que fundamenta el poder poner las manos?
en Deuteronomio, en 28, cuando las bendiciones por la obediencia, Sí, allí sí estoy de acuerdo con usted. como lo Por eso dice yo la estoy, escritura. por eso es que yo no estoy diciendo que no pongan mano. Presten atención a lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que hay que saber cuándo poner las manos. ¿Por qué? Porque tú puedes recibir maldición también. Hay que tener cuidado. Por eso él dice que es una bendición de la obediencia. Primero hay que estar en Sí. obediencia para que el Señor nos pueda usar. Y después saber que es conforme a su voluntad y su espíritu cuando Él lo determina, no cuando usted le da la gana andar haciendo. Pero digamos, Exacto. para lo verdadero, yo considero que el Señor, el Espíritu de Dios, ha actuado por las manos de más de una persona que da testimonio de hacer un milagro. Y yo sé que es el Espíritu de Dios el que actúa ahí. No estoy diciendo los que hacen payasadas, sino los que el testimonio lo confirma. Pero venir a decir que Dios no se acerca al hombre y no lo toca, es que cuando usted lo toca no es usted, es el Espíritu de Dios. Dice que recibieron el Espíritu por la imposición de manos. Pero ahora yo digo que no. Amén. Amén. Es que la imposición de manos, por eso es que yo quería tarde que temprano dar esa enseñanza, porque la imposición de manos se da para una bendición, se da para un liderazgo. Cuando hay un liderazgo, los hermanos imponen las manos en ellos, los bendicen y son llenos del Espíritu. Tenemos, por ejemplo, el caso de Pablo y de Bernabé. Dice el Espíritu, apártame a Pablo y a Bernabé para lo que lo he llamado. Estaban en ayunos reunidos. Dice que ellos impusieron las manos sobre ellos y nosotros podemos ver que ellos estaban comenzando lo que es un liderazgo. No fue a la bulla, fue el Señor estaba ministrando allí, porque ese es el Señor. Ahora, lo que yo estoy hablando que no hay que hacer es imponer manos a la ligera. Es decir, porque a mí me da la gana, yo le voy a poner las manos a todo el mundo. Tengamos cuidado, porque cuando nosotros imponemos las manos, por ejemplo, como lo que está diciendo el hermano John de un endemoniado, tenemos ejemplos en las escrituras que el Señor nunca le fue a poner las manos a que se imponen las manos. No hay. Para una sanidad sí, porque Él lo dice. Y pondrán sus manos sobre los enfermos en mi nombre y ellos van a sanar, ungiéndolos con aceite. Amén. Entonces eso sí es correcto. Pero para una liberación, por eso es bueno ver ese tema, lo vamos a dar, el tema de la Te voy imposición a de mandar manos. a predicar a una iglesia pentecostal por ahí legalista para que digan que no se puede, para que vean cómo se cae encima todo el mundo, ¿verdad? No importa, porque Biblia, a mí me interesa lo que dice la Biblia, no me interesa tener a todo el mundo de amigos. Mira, John, una vez vi un si yo me caso, echo, si yo me echo de amigo, de enemigo a todo el mundo, no me importa. Con tal de la Biblia. Porque la Biblia, yo le digo a alguien yo se lo puedo decir, mira hermano, yo te voy a creer que imponer manos para echar fuera una liberación si tú me das un texto. El Señor nos dio ejemplo. Nosotros miramos al Señor poniendo manos para echar un buen no, pero a los niños sí, para bendecirlos. Dice que llamó a los niños y puso la mano sobre ellos y los bendició. Allí sí.
tenemos el ejemplo, por ejemplo, incluso aquel hombre, ¿se acuerdan? Aquel falso, cuando Pablo estaba predicando y que él le dijo quedará ciego y todo eso, Oiga, pero él vea nunca que fue a poner las manos. te lo digo, Blay, ese tema que estás tocando es más sensible que decir que el Espíritu Eterno murió en la cruz. Oiga, que yo les he dicho eso, y el que usted está tocando, yo sé que tiene razón, está fundamentándolo muy bien, pero ahí se echa encima, usted no tiene idea la cantidad de gente que se echa encima. Voy a dar, y ya lo tengo casi listo, pero no hoy, No, mira, ¿verdad? yo una vez tuve una experiencia en una campaña evangelística, hermano Montero, cuando ya el predicador terminó de predicar, bueno, se derramó la gloria del Espíritu Santo, mucha gente entregándose, otros reconciliándose, y comenzó una muchacha, esa muchacha, imagínense a poder, y yo desde acá viendo, y yo nunca había, o sea, nunca había visto eso, primera vez. Y mi pastor, donde yo me congrego, él vio a los hermanos forcejeando, o sea, peleando algo que ellos no podían controlar con su fuerza. Mi pastor se fue a donde ellos, le dijo, suéltenla, y ella comenzó ahí a patalear. Y él nada más sí, nada más le dijo, en el nombre de Jesús eres libre en el nombre de Jesús. Y esa muchacha cayó así como si le fueran dado pegado aquí en la nuca, así desmenguado. Y listo, pues después comenzó a vomitar un poco de cosas por la boca. Y después ahí se reaccionó y cayó de rodillas ante Dios. Y lo que dice el hermano Vladimir, no le impuso las manos, sino que acá nada más le dijo, eres libre en el nombre de Jesús. 2 veces le dijo y listo, está libre. Pero los hermanos, Es que la gente cree que uno tiene que imponer manos. Mire, por eso esos son temas muy importantes y que no cualquiera te los va a dar. Hay temas que no cualquier persona los va a dar porque no los toca. Pero para una liberación, ¿para qué es lo que hacía el maestro? Darnos ejemplo. Darnos ejemplo. ¿Ya? Y el Señor cuando se topaba con personas cautivas, ¿en qué momento les puso las manos? El Señor solo le decía, no, yo no le decía que salieran ya. Ese era el Señor, ¿verdad? Dando la orden y se echaban fuera. Ahora tenemos el ejemplo de los apóstoles, que ellos anduvieron con el maestro, ¿ya? Y tenemos ese ejemplo de que ellos nunca impusieron manos así. Sí, para un liderazgo, por ejemplo, que un hermano el pastor, un ejemplo, va a comenzar su ministerio como pastor, por parte que el Señor lo llamó, y entonces vienen los hermanos, y no cualquiera puede imponer las manos también. Va dependiendo, ¿verdad? Y le imponen las manos y lo bendicen. Es Hoy una les estaba bendición. explicando esto, Blay, vea, velo, presta la atención. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Dónde habita Él? Nosotros. Sí, pero ¿cómo se llama la casa de Dios? No se llama nosotros. el templo. El templo. Él tiene sus moradas celestiales, habita en nuestros corazones, él tiene todo controlado, pero en el templo hay un gran trono. Juan lo ve. Frente al trono una menorá, una lámpara. Frente a la lámpara una mesa grande donde ellos ponían los panes de la preposición, ¿verdad? Y el altar del incienso. Más allá, ya sin las cortinas, con las cortinas abiertas, el lavacro del agua y donde se preparaba la comida. Lo que no entienden es que Él está ahí en su reino, en su trono. Ellos están preparando el alimento, está el pan en la mesa, está la luz. Entonces Él tiene una casa que tiene luz, Él tiene una casa que tiene un asiento, que es un trono. Él se levanta, tiene sus siervos que están ahí adentro y le sirven y le acercan todo a su altar. Y ellos no logran entender que si bien es cierto, tiene todo un contenido espiritual, va a llegar un momento en el cielo que va a tener un cumplimiento en nosotros, me explico, a una plenitud mayor. A mí sí me duele cuando yo los escucho decir que todo es una metáfora. Ah, eso es una metáfora, todo es una metáfora, nada es real.
Jesús habló metáforas, no, papito, Jesús habló verdad. Mis vestiduras blancas son una metáfora. Las cosas que yo veo aquí son las que pueden ser una metáfora. Estos son sombras, pero en él hay cosas verdaderas. O sea, yo no sé, ellos creen como que nosotros vamos a llegar a ser como rayos de luz flotantes por el universo, una cosa rarísima. Ahorita ya voy a pasar del tema, voy a estar enseñando estos días, Vladimir, sobre el cuerpo, ya no sobre el espíritu, ahora sobre el cuerpo, para que entiendan unas cosas. Claro, se van a poner locos porque les digo frases así como, Dios habita en un cuerpo de muerte. Y cuando me vengan a decir, usted está loco, le hago, entonces Dios no habita en usted, porque usted está en un cuerpo de muerte y Dios habita en usted. Es que sí es correcto lo que está diciendo, yo lo sé. Mira, John, es que lo que sucede es que como hay personas que no conocen esos temas, a uno le llaman loco. Por ejemplo, lo que le conté ayer, que estaba platicando con ese varón, y le digo yo, ok, entonces explícame cómo es la muerte en ti. Cuando tú mueres, muere tu cuerpo, mueres tú. ¿Sabe qué sucedió? No me respondieron. No me respondieron. Porque si él me dice, muere el cuerpo, ¿y tú? O sea, el cuerpo entonces ya estaba muerto por sí. No tenía vida, no estabas tú. Porque dígame, hermano Juan, cuando una persona muere, ¿muere la persona, el espíritu de la persona, o muere solo el cuerpo? Porque yo sé que el cuerpo sin espíritu está muerto. Y vuelve al polvo. Exacto, pero muere la persona. Es más, yo he oído incluso gente que dice, ya murió y allí solo está el cajón. Ahí ya no hay nada, dice. Ellos mismos se contradicen, ¿verdad? Dicen frases que después cuando las tratan de explicar, no, vea, yo le reclamaba ayer a Jaime en el debate, le digo, "Vea, me llaman debate, porque yo les estoy hablando de lo espiritual y después él explica, no lo explica, pero dice, hay muerte espiritual. El sacerdocio fue espiritual y se presentó en el cielo. Y después dice que el sacerdocio es espiritual, pero que Cristo no es sacerdote vestido de blanco. ¿Verdad? Yo me quedaba así como, ¿pero qué me está diciendo, muchacho? Primero me dice que sí, después me dice que no. No, pero también hay un detalle acá que él no está viendo. Moisés no se inventó nada. Moisés no fue que dijo, a ver, Aarón, tú te vas a vestir de blanco. A ver, tú te vas a poner esta mitra, tú te vas a poner esto, tú te vas a poner el urín y el tumí, tú te vas a poner esto. Él no se inventó nada. Dice que todo lo hizo conforme el modelo que le fue mostrado en el monte. Ahora viene Pablo y te lo explica en la carta de Hebreo. Bueno, el que me dice que no le escribió Pablo, pues yo ya le doy la respuesta rápida. Eso lo puedes ver en 2 Corintios, al final, en el último capítulo, en el último versículo, y te va al final de Hebreo. Pablo dice, todas mis cartas selladas que yo las he escrito, yo dirijo tal frase, y ahí lo dice, que es escrita de su propia mano. Eso la otra vez lo estuve explicando yo. Entonces, ¿qué quiere suceder acá? Hay como Que es lo que 4 ellos no están frases en el entendiendo. libro de Hebreos que son únicas de Pablo en otras cartas. Si es que muere todo. Mira, Antonio, hermano, muere todo. ¿Entiendes? Si tú vienes y dices que no muere el espíritu vivificante, si tú dices que no muere el espíritu vivificante manifestado en carne, estás mal. Ah, bueno, le Estás saqué, mal le saqué el porque el griego. cuerpo, el cuerpo, el cuerpo sin espíritu no tiene vida. No, el cuerpo por sí solo El no cuerpo puede. sin espíritu no tiene vida. No La vida puede está en vivir el por sí espíritu, solo. muchacho. Exacto. Por eso es que él te dice, que él te lo explica, dice, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo, yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar, porque el único que da la vida y la quita es él, y él decidió ponerla, dar la vida. Luego, les expliqué lo que se dice en el griego. Sorbida la muerte en victoria, o sea, que es tragada hacia adentro. Les abrí el texto donde dice absorbida hacia adentro. Entonces Pablo dice así, que la inmortalidad reviste la mortalidad y absorbe la muerte hacia adentro. Entonces me decían que no, que jamás. Pero lo dice el texto, muchachos. Si yo no le creo a lo que dice el texto, ¿a qué le voy a creer? Eso me lo preguntó, ¿sabe quién me preguntó eso a mí? Porque parece que tal vez tuvo un diálogo con usted, la hermana Joana. Y yo la dejé clara y le expliqué, sí, el espíritu murió, pero te voy a explicar cómo es.
le di varios textos y ella al final entendió, porque ella en veces me hace preguntas. Y se lo expliqué con Biblia y ella entendió al final, pero ella estaba dura. Parecía un roble porque estaba dura y no creía, parece, pero hasta que yo se lo expliqué. Yo se lo expliqué porque mira, a ver, tú tienes que entender esto. ¿Qué fue lo que entró al templo? Al cuerpo de Jesucristo, que es el templo, que entró y que le dio vida. ¿Sí entienden? Oiga, y Ahora, es que, él mismo lo explica cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? y Porque es está que- encomendando en sus manos su propio espíritu. O sea, la gente no está entendiendo que la muerte, es que ellos solo miran una parte de la muerte, es decir, él muere como cordero y ya. No lo miran muriendo como el sumo sacerdote. yo, al Ahora yo contrario, le, ahora, solo lo yo, vemos. ahora sí lo voy a poner duro esto, John. Ahora sí lo vamos a poner duro esto. Mira lo que voy a decir yo. Y el que ya saben que yo siempre hago live, el que tiene duda que llegue y si quieren hablamos. Miren lo que yo voy a decir yo. El cordero es su cuerpo y el sumo sacerdote es el espíritu. Y Sí, el que pero cree lo contrario, tienen y el que cree problemas. lo contrario me pide texto. Sí, pero ahí tienen un problema que después no resuelven. Yo se los estaba diciendo. Porque ellos me iban a venir a decir, el cordero es el cuerpo y el sumo sacerdote es el espíritu. Entonces el espíritu presenta el sacrificio. Perfecto, sí, la Biblia dice que el espíritu eterno. Pero ahora tienes que validar el texto que dice que el sumo sacerdote tiene que morir. Y ahí se les hace un cortocircuito y ya no lo quieren. No, pero yo ya se la puse más fácil porque yo le estoy diciendo que el sumo sacerdote es el espíritu y yo lo puedo probar con Biblia. Y le estoy diciendo que el cordero es el cuerpo porque él mismo lo dice. Que dice que él ofreció su cuerpo. Sí, pero él Eso lo dice encuentras mucho. en Hebreos 10:10. Sí, pero él dice muchos detalles que ellos no tienen, porque por ejemplo, yo se los decía, yo les estoy diciendo, y todavía están pegados en el sumo sacerdote, ni siquiera lo quieren validar. Imagínense que se dejaron decirme que Jesús presentó su sacrificio 3 días después. No se puede porque no es válido. No, pero ellos dicen que la ley, que Cristo presentó su sacrificio con una ley nueva que no está escrita, que es la ley de Cristo que nadie conoce. No, pero yo vi una caballada que dijo Jaime y me reí. Sí, me reí, me causó risa cuando dice que Cristo comienza a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec después de la resurrección. Es que no me paraba de reír, ¿sabes? Sí, eso dijo el hermano. Sí, yo logré, hasta allí logré oír yo, el debate de usted con Jaime, cuando viene y dice Jaime, sí, pero que él es sumo sacerdote hasta después, y eso también se lo he oído a varios, incluso trinitarios, incluso se lo oí decir a Díger, yo le dije a él, eso es este, lo que explica Díger Evangelista. Y lo dice Ángel García y Díger, eso lo dicen el los que trinitarios. comenzó con eso. ¿Se acuerda quién comenzó con eso? Con eso comenzó este chaval, hombre. El unitario, ¿cómo es que se llama? Selvin. Selvin. Él fue el que comenzó con eso. Pero es que Selvin no tiene nada de Biblia. Yo no sé cómo la gente discute con Selvin. Si cuando usted lo agarra con la Biblia, Selvin no aguanta 3 versos seguidos. No los aguanta. ¿Sabe quién no tiene Biblia también? John Felia. Ya llegó a mi live, solo le hice como 2 preguntas y salió corriendo como loco, gritando. Ay, oye, Ya comenzó la transmisión de Iracema, por si quieren ver el resumen del debate. Sí, voy a ir a asomarme ahorita en YouTube, ¿verdad? Sí. Miren, para los que están oyendo y los que están en contra de lo que yo voy a decir, porque ya me voy a bajar, yo estoy diciendo aquí libremente que el Espíritu es el sumo sacerdote. Y lo compruebo con Biblia. Porque te dice 2 Corintios capítulo 5, verso 19, que Dios que es Espíritu, estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. John, y si yo le dijera que el Cristo es el cuerpo, ¿qué harían ellos? O sea, que sí es el mismo Dios, pero que se refiere a su cuerpo. Porque el que él unge es su templo. Es que lo ponemos más pesado, ¿verdad? Ya, les voy a mostrar, ya inició. Salí para irlo a ver a YouTube yo. Pasen buenas noches. Amén, hermano Vladimir, Dios te bendiga. Es en YouTube, ¿verdad, John? Sí, en el canal de Iracema Jiménez. Yo también voy a ir a verlo. Juan David, vamos a verlo. Vamos a verlo, yo voy para allá, voy para YouTube. Bendiciones, se cuidan. Ya le mando el Ya saben, enlace. quedan pendientes. Vea, para que la gente lo vea. Quedan pendientes.
John, me retiro, John. Quedan pendientes varios temas que yo voy a darlo en el live de John para que estén pendientes. Voy a dar imposición de mano que yo le dije a John, voy a dar el mediador y para que se den cuenta que el mediador y voy a dar un tema que se llama ¿Quién eran los samaritanos? Ok. Porque la gente loca está diciendo que los samaritanos eran gentiles, que no eran israelitas, no saben ni quiénes eran, ni quién los fundó, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver desde cero. Bendiciones, voy para allá, voy a ver el debate completo. Sí. Ya le paso el enlace, Juan Bueno, David. Montero, Dele, dele. dele. Para que están preguntando para ver qué es lo En que la quieren página ver. de Iracema Jiménez en YouTube, se llama, busquen Iracema Jiménez en YouTube. Ella de ahorita está transmitiendo. Es que se me apagó la computadora, pero ella va a hacer el análisis del debate. Ya lo va a poner. Ya está iniciando. Iracema Jiménez, Ay, ¿cómo? Saeta de Ya en YouTube. Ah, bueno, mándeme. ¿Y por dónde me lo va a mandar? Por WhatsApp ya le mando el enlace. Dele, hermano Montero. Está todo la paz de Cristo. ¿Qué hacen por ahí? No, aquí hay muchos temas que uno desconoce, ¿verdad? Entonces es bueno compartir con los hermanos y mirarlos bíblicamente y comprenderlo igual. Eso no lo hace a uno menos ni lo hace a uno más, sino que uno toma lo bueno y desecha lo malo. Uno toma lo bueno y desecha lo malo igual. Si los temas son bíblicos hay que decirle amén, si no pues bueno, uno lo escucha y ya, si no le parece. Pero sí hay muchos temas que uno desconoce bíblicamente y que cuando uno no abre su corazón, no escucha, es ahí tremendo, pero las cosas son como son o dejan de ser igual. Si uno comparte con los trinitarios, ¿cómo no va a compartir con sus mismos hermanos? La Biblia manda que hay que estar juntos y en armonía entre los hermanos, compartir con ellos y ahí bíblicamente corregirse en cuanto a lo que es la palabra y que todos estemos unánimes y que todos hablemos una misma cosa, porque Cristo no está dividido y el cuerpo de Cristo tampoco se puede dividir. Pero a veces Dios permite todas estas cosas para que no, por decirlo así, para que por lo menos comprendamos la obra de Cristo, para que nos fundamentemos más en cuanto a Él, que es la roca, y todas esas cuestiones, pero a veces humanamente nos negamos a todo esto y no le permitimos al Señor, ¿verdad?, que nos abra el entendimiento, que nos permita conocer más de Él y todas esas cuestiones, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, es extensa. Usted puede usar un versículo, un capítulo, y Dios ahí por medio del Espíritu le da una enseñanza a usted, pero usted no se puede quedar con eso, usted tiene que compartirla con sus hermanos. Si usted se queda con eso es egoísta y por lo menos el hermano puede añadirle más en cuanto a su conocimiento y ahí se unifican y crece la enseñanza y el conocimiento. Pero cuando nos negamos a compartir con los hermanos lo que es la palabra, cuando nos negamos a compartir lo recibido de su mano, pues realmente estamos siendo egoístas y así hay muchos que son egoístas, no quieren compartir con sus hermanos, no se quieren congregar, no quieren salir a compartir el Evangelio de Cristo, sabiendo que es la mayor necesidad en la cual carece cada persona de este mundo. Muchas personas que por lo menos han sido adoctrinadas bajo dogma. Hoy hablaba con una anciana que tiene 83 años y ella yo le mostraba los textos bíblicos y la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario,
cómo se dio a sí mismo por cada uno de nosotros, que estábamos muertos en pecados y delitos, pero que Él murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y le mostraba por la Biblia todo lo que el Señor por lo menos dejó ahí en su palabra, que es inspirada por Él, lo que tenemos que obedecer para entrar al reino de los cielos. Y yo le mostraba eso a ella y ella se colocó a llorar, se la aguaron los ojos, porque esta palabra es viva y eficaz. Pero ¿qué sucedió con ella? Ella estudió en un colegio de monjas y siempre estuvo aferrada al catolicismo. Y nunca le leyeron la palabra de Dios, nunca conoció la verdadera palabra, sino es que siempre le la enseñaban según el pensamiento católico, sus ideas, sus ideologías, la filosofía que ellos creen. Dios te bendiga, Daniel. Entonces, ahora que Dios me ha permitido tener una amistad con ella, llegar a su casa, ella tiene una Biblia, y abrir las escrituras y mostrarle, mire, el Señor murió y resucitó, pero Él manda a que creamos, a que nos bauticemos en su nombre para el perdón de pecados y que tenemos que recibir su Espíritu Santo, porque cuando lo recibimos a Él ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y le muestra todo uno de esos textos bíblicos y ella se queda así como anonadada. Después le digo, mire, lo que va a acontecer, las promesas que hay en Cristo Jesús, que si le creemos, Él nos tiene un cielo nuevo y una tierra nueva, donde estaremos con Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Y ella se queda así, leyendo ella misma los textos, porque tiene 83 años, pero tiene una vista todavía buena, Dios la ha guardado, la bendice, ella es temerosa de Dios. Es así algo como Cornelio, yo le iba a colocar, mi pastor, yo le hablé de ella y me dijo, dígale Cornelio. Y es algo, o sea, similar, porque ella ora a Dios, da limosna, hace buenas obras, ora al Señor, pero ese es el pequeño detalle, que no conocía la palabra de Dios, sino lo que le enseñaban allá en su congregación, en la iglesia católica. Y eso lo tiene ahí sembrado en su corazón, pero hoy mostrándole por medio de la escritura que el que murió en la cruz del Calvario manda que creamos, a que nos arrepintamos, a que nos bauticemos en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Nos muestra que tenemos que tener su Espíritu Santo y todo eso. Y ella lloraba, pero confió en el Señor que va a hacer la obra en ella. Y cuando leyó todos los textos dijo, ay sí, es verdad, sabes que si de pronto en otro tiempo hubiese llegado una persona así como tú y me hubiese mostrado la palabra del Señor de esta manera, yo no quizá perteneciera a tu congregación, me dijo, pero uno tiene que ser bíblico, hablar con las escrituras. Aquí no nos salva la congregación, aquí no nos salva donde yo me congregue. A mí me salva es aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Le dije, mire, una congregación no la salva usted. La iglesia católica no la salva usted. Donde yo me congrego tampoco la salva. Ya el que nos salva vino y murió por nosotros. Y a Él tienes que obedecerle. Él dice que ama más la obediencia que los miles de sacrificios. Entonces tú haces muchos sacrificios, pero la Biblia te está diciendo que Él ama más que... Sí, la obediencia, entonces obedécele a tu Padre, a tu Dios. Obedécelo igual, la Biblia, mira, nos muestra que somos hijos, pero que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos cara a cara. Mira, aquí está el texto, léelo. ¿No te gustaría ver a Dios cara a cara? No te, o sea, pasar con Él toda la eternidad, porque eso es lo que Él nos ofrece, la eternidad. Nosotros estando muertos en pecados y delitos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y viene el Señor, el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el único y sabio Dios nuestro Salvador, y muere en la cruz del Calvario, y pone su vida por nosotros, la da, y por medio de su muerte nos dio vida, y nos reconcilió justamente con Él, nos justificó. Y como nosotros, como nosotros nos negamos a veces a servirle al Señor, cómo nos negamos a dar testimonio de que hay un Dios que es todopoderoso, cómo nos negamos que hay un Dios que obra en nuestras vidas todos los días, por qué nos negamos, por qué callamos, por qué nos contamos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz al milagro. O sea, porque a veces nos negamos a hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Si eso fue lo que Él nos encomendó, que fuéramos y predicásemos el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. Mi hermano, no sé si usted tiene este versículo, no sé cuál. Entonces, claramente la Biblia, el Señor nos manda a que prediquemos su Evangelio. Hay muchas personas que han sido engañadas y sabemos que el enemigo se ha encargado de distorsionar el Evangelio de Cristo. Pero el Señor dijo que ni las pues, primero continúe, ya que dije eso, el que creyó dijo. Sí, el Señor lo dijo y así lo mandó. Y cuando leemos los evangelios nos manda que creamos en su nombre, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecado en su nombre. Y todos esos textos bíblicos nos llevan a la verdad. A no solo decirle a la gente, mira, cree, no, tú solo crees en el Hijo de Dios y vas a ser salvo. Estás predicando un evangelio no completo. Estás predicando un pedacito de la Biblia, porque la Biblia manda y nos dice que en el Hijo hay vida, pero también nos dice que hay que creer, que el que confiesa con su boca, que el que vive en santidad y paz, que el que nace del agua y del Espíritu. Y todos esos textos bíblicos hay que predicárselos a las personas, porque muchos hoy en día viven engañados y tienen a Jesucristo, al Hijo de Dios, solamente como un simple hombre o una segunda persona de la Trinidad, cuando la Biblia no nos enseña eso, no nos lo enseña. La Biblia es mucho más que eso, Dios es mucho más que los que algunos predican. Él es el Todopoderoso, Él no es una segunda persona de la Trinidad, Él no es un simple hombre, Él es Dios manifestado en carne. Así como lo habló en el antiguo pacto, así mismo vino y se cumplió todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. No pasó ni una tilde ni una jota. No, porque hasta Él mismo lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Pero vemos que nosotros carnalmente queremos decir, no es que todo no es ley. No es que Él cumplió todo menos esto. Él cumplió todo menos aquello. Y queremos ser de piedra de tropiezo. Porque estamos negando lo que el Señor mismo dijo. Que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y que venga una persona que dice que predica de Cristo, que no se cumplió por lo menos lo del sumo sacerdote, lo del cordero y todo lo que está escrito de Él en la ley, que algunas cosas sí y otras no, cuando Él mismo declaró que todo. La verdad es que esa persona no está predicando a Cristo, no lo está predicando como mandan las escrituras, sino es que está predicando algunas cosas de la Biblia. Pero yo le doy gracias al Señor que Él me ha abierto el entendimiento y soy una persona abierta, madura en cuanto a lo que es la palabra del Señor. Y a lo que es bíblico le digo amén, a lo que no lo desecho. ¿Por qué? Porque es la obra de Cristo. Yo me congrego,
pero hay muchos temas que en mi congregación no los enseñan y Dios me ha permitido conocerlos por este medio. Y yo me voy a negar esos temas porque en mi congregación no los enseñan de ninguna manera, porque es palabra de Dios, es palabra del Señor. Y yo les recomiendo a todos, que se congreguen donde prediquen de Cristo, a Cristo crucificado. No donde prediquen a Cristo como una segunda persona de la Trinidad. No como donde prediquen a Cristo como un simple hombre. Yo me congrego en la Pentecostal Unida de Colombia. No donde prediquen a Cristo como un simple hombre, no. Ahí no les recomiendo que se congreguen. Donde idolatran muñecos de yeso, ahí no se congreguen. Congréguense donde todo lo que hacen de hecho de palabra lo hacen en el nombre de Jesús. Sí, ellos dicen eso, para ellos solamente es el Hijo, la segunda persona, y por eso donde prediquen ese evangelio huyan, donde prediquen prosperidad y no se congreguen. ¿De qué le sirve al hombre que gane todas las riquezas del mundo y que se pierda? Donde les prediquen que si ustedes le dan el 10% al Señor, Él les va a devolver el 100%. Donde les prediquen que, ay no, mire, ofrende todo lo que tenga, que el Señor se lo va a devolver 100 veces. No, eso el Señor no lo mandó a predicar. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí que yo he vencido. Eso fue lo que el Señor mandó a predicar. El creer, la fe, el arrepentimiento, el bautismo en su nombre, la santidad. Yo sé que este evangelio a muchas personas no les gusta, lo rechazan, porque es dura esta palabra. Si yo estuviese predicando aquí prosperidad y un evangelio que no es el reino de los cielos, vea, aquí tuviera 200 personas. Pero como se les predica que tienen que creer que Jesucristo es el único Dios, como se les predica que ese único Dios mandó a creer, mandó a que se arrepintiera, a que todos tienen que proceder al arrepentimiento, mandó a que se bautice en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, mandó a que hay que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos, manda a que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero entonces las personas dicen, no, ese evangelio es duro. ¿Cómo de que yo tengo que creer, arrepentirme, bautizarme en el nombre de Jesús? ¿Cómo que yo tengo que apartarme de lo malo? Si eso es lo que me ofrece el mundo. ¿De qué manera, si estoy en este mundo, yo voy a desprenderme de lo que este mundo me ofrece? Entonces uno lee la Biblia y se encuentra con el libro de Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse, Daniel, siendo llevado cautivo a una nación que era idólatra, politeísta, y él conociendo al único y sabio Dios, ve todo lo que allá le ofrecían, alimentos que le servía, el rey le ofreció que comiera lo mismo de él. Pero Daniel sabía que eso que ellos comían, esos sacrificios que ellos hacían, se lo hacían a los ídolos. Y Daniel dice, no, rey, tranquilo. Sabe que de lo que usted coma a mí no me dé, porque yo no me voy a contaminar con lo que usted, no. Yo voy a seguir siendo fiel al único y sabio Dios. Y vemos que hoy en día muchos se contaminan con las cosas del mundo, no se niegan a sí mismos. Y sí, hay momentos en la vida en la cual a nosotros llega la aflicción, llega la escasez, llega la enfermedad. Pero si alguien te... Sí, hermano, si yo veo que... Sí, claro, si yo por lo menos me encuentro en un pueblo y allá llego predicando el evangelio y una persona pide el bautismo, yo tengo la autoridad de parte del Señor para hacerlo. Él me ha ungido con su Santo Espíritu. Y el Señor se lo dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Él le dije, no recuerdo, pero Felipe creo que fue, no recuerdo, eso está en el libro de los Hechos. Le dijo al eunuco, ¿cree? Y él le dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo bautizó de una. Entonces no podemos negarnos, ¿sí me entiendes? Si una persona necesita ser bautizada, solo hay que irla y sepultarla en las aguas bautismales. Entonces la Biblia así nos muestra que nosotros como hijos de Dios vamos a padecer muchas cosas. Pero Él dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Y mi pregunta es, este camino, este camino por el cual estamos caminando, que es Cristo Jesús, es para los cobardes. Los cobardes entrarán en el reino de los cielos. No, de ninguna manera. De ninguna manera. La Biblia dice que los valientes arrebatan, son los que arrebatan el reino de los cielos. Y cuando nosotros, por lo menos, miren lo que dice Apocalipsis, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Por eso vemos a estos hombres que fueron escogidos por Dios, cómo dieron su vida por predicar a Cristo crucificado. Vemos a Felipe cómo lo apedrean por predicar al único Dios. Vemos a un Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia que predicaba en el nombre de Jesús y bautizaba en el nombre de Jesús. Y que todo lo que hacía de hecho de palabra lo hacía en el nombre de Jesús. Y eso se cumple en nosotros también porque somos el cuerpo de Cristo. El Señor ya nos los había advertido que por causa de su nombre seremos aborrecidos. Y a muchos irán a prisión, a otros los matarán. Pero queremos vivir lo bueno en Cristo, las abundancias, pero cuando llega la escasez, cuando llega la enfermedad, muchos miran hacia atrás. Y pasa como el pueblo de Israel, que cuando tuvo sed, renegó contra su Dios, viendo las maravillas que había hecho en Egipto. Cómo vieron el poder, la gloria de Dios. Cómo vieron a un faraón humillado, derrotado. Pero cuando el Señor los trae al desierto y tienen sed, ahí comienzan a renegar de su Dios. Cuando los alimenta con maná del cielo, comienzan a renegar. Todos los días maná, nos hubiesen dejado en Egipto que allá había carne. Pero Él que todo lo da en abundancia les manda una cantidad de codornices que tuvieron que vomitar la carne hasta por la nariz, por los oídos. Vieron cómo el Señor llegaron a un río que había aguas amargas, pero les endulzó el agua. Vieron cómo de la peña, que es Cristo, que es el mismo Dios, Jehová es la roca, brotaba agua. Los seguía una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. Vieron todas las maravillas que Dios hacía en ellos, pero aún así cuando llegaba la aflicción querían volverse atrás. Y hoy en día hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios, que Dios hizo una obra en ellos, los limpió, los transformó, los hizo una nueva criatura. Pero cuando llegó la aflicción, se devolvieron para el mundo, se devolvieron para donde estaban. Porque, yo cuando era cristiano, hijo de Dios, a mí no me sucedía esto. Es que cuando yo era mundano, cuando no tenía Cristo, no había escasez de alimento, no me hacía falta el trabajo. Entonces, aquí nos damos cuenta que este camino es para valientes. Sí, estoy enfermo, doblo mis rodillas, invoco el nombre de Jesús y confío que Él me va a sanar. No hay alimento, invoco el nombre de Jesús y sé que Él va a proveer. No tengo un trabajo, hago una hoja de vida, voy y la llevo, invoco el nombre de Jesús. Y ahí vemos a Cristo glorificándose.
y podemos dar testimonio de que hay un Dios que es todopoderoso. Pero no, nos queremos negar a lo que el Señor quiere mostrarnos, a que demos testimonio a las demás personas que están pasando por ciertas situaciones. Entonces, como no hemos vivido esto en Cristo, nunca hemos estado enfermos y nos hemos arrodillado y le hemos orado y Él nos ha sanado, como no hemos tenido esa experiencia, entonces ¿cómo vamos a decir que Dios sana? ¿Cómo vamos a decir que Dios provee? O sea, no tenemos la autoridad para dar testimonio. Entonces, amén, así es, probado todo el tiempo, hermano. Entonces, vivimos de lo que los otros hermanos nos cuentan. De eso queremos dar testimonio y no, hay que tener una vida, una relación con Cristo personal. Que si a mí me vienen a buscar para orar por un enfermo, yo diga, vamos a invocar el nombre de Jesús. Y ver cómo por medio de la invocación de su nombre, porque Él lo dice, y en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán en nuevas lenguas, en mi nombre comerán cosas mortíferas y no les hará daño. En mi nombre colocarán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces cuando nos negamos, ay venga hermano Juan David para que ore por un enfermo, por mi mamá. Ah no, es que estoy ocupado. Entonces ella va y busca a otro, es que mire estoy buscando para que vayan y oren por mi mamá. Y va el hermano y ora y viene el hermano contándome, hermano mire, fui a orar allá por la vecina, invoqué el nombre de Jesús y sanó a su mamá. Y uno acá, ay sí, el Señor me quería usar a mí, pero yo me negué. Yo no me puedo negar la obra de Cristo, la verdad. No soy el más evangelista, no soy el más servidor, el que más le sirve. Pero le doy gracias a Dios que cuando en los momentos que alguna persona ha necesitado una oración, ha necesitado algo de parte de Dios, que ha acudido a mí, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu Santo uno lo da a conocer, cómo se comporta uno como hijo de Dios, cómo vive uno para Cristo, eso da testimonio. Y las personas ven eso y llegan a donde ti. El Señor coloca el querer como el hacer. Y como tú eres fiel a Él, Él le va a colocar a esa persona y le va a sembrar en su mente, no ves, mira, yo tengo un hijo yo tengo un hijo mío que es vecino tuyo, ves y dile que venga a orar por ti. Pero si nosotros nos negamos, nos estamos negando a la obra de Cristo. Hoy venía de culto y hace años que no veía un amigo que yo compartía, nos drogábamos juntos y andábamos por ahí todos drogados y todo eso. Y tenía rato que no lo veía y cuando venía de culto lo vi parado así en una avenida y me frené y lo llamé y le dije, vamos, ¿para dónde vas? Tenía rato que no te veía. Me dijo, no, es que vengo saliendo del centro de rehabilitación hace como un mes, no recuerdo. Entonces, como tenía tiempo que no lo veía y yo compartía con él, nos drogábamos juntos y todo eso, ¿cómo yo no le iba a contar las maravillas que Cristo ha hecho en mi vida? ¿Cómo yo no le iba a contar a él que Dios me hizo una nueva criatura? ¿Cómo me puedo yo negar la obra de Cristo? No puedo, o sea, en mi corazón no me lo permite. No puedo ser mal agradecido. Dios me sacó a mí de la inmundicia cuando yo era despreciado y desechado por la sociedad, por las malas decisiones que tomé. Muchos querían quitarme la vida, pero Él siempre estuvo ahí guardándome de la misma muerte. Y yo como no le voy a contar a esa persona que antes compartía, sacaba, le daba vicio para destruirlo, ¿cómo no me voy a frenar yo a contarle que hay un Dios maravilloso? ¿Cómo no me voy yo a detenerme a decirle, mira, ve, estuviste en un centro de rehabilitación, pero ya saliste y esa carne siente deseo otra vez de volver a consumir? Pero mira, te tengo una buena noticia.
Yo le entregué todas esas cargas al Señor Jesucristo. Le dije, Señor, ya yo no quiero consumir más. Yo no quiero vivir más para el mundo. Ayúdame, hazme una nueva criatura. Tú dices en tu palabra que todos los que estén trabajados y cargados, que vayan a ti, que te entreguen esas cargas a ti, que tú los harás descansar. ¿Cómo yo no le iba a contar eso a él si antes compartía vicios para destruirlo? ¿Cómo no le voy a compartir de que hay un Dios que lo único que quiere es que él tenga vida? Y le dije, sabes que ábrele las puertas de tu corazón a Cristo. Déjalo que él entre. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero tú mismo tienes que abrirle las puertas de tu corazón a Cristo. Mira, Él por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario nos ha dado vida eterna. La Biblia te dice en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero también te dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, Él por medio de su sacrificio nos ha regalado la vida eterna. Pero ahora está de tu parte si quieres recibir ese regalo. ¿Quién es ese regalo? Cristo mismo. Así que tú tomas la decisión, maestro. Solo tienes que disponer tu corazón, tu vida. Y tú mismo vas a dar testimonio de que hay un Dios que es todopoderoso. Y lo vas a predicar a Él, porque cuántas veces Dios nos libró de la muerte. Y aún así nos sigue librando de la muerte. A mi Dios muchas veces me libró de morirme de una sobredosis, como 3 veces. Estando con el corazón aquí en la mano que se me quería reventar, le decía, Dios mío, ayúdame, yo no quiero morir de esta manera. Y llegaba Él y se glorificaba en mí, y el corazón que estaba a punto de explotarse se frenaba y dejaba de latir, y me calmaba eso que yo tenía. Una vez estaba sentado en una banca y me llamó una novia que yo tenía. Cuando crucé la calle y miré para atrás, ya mis amigos le estaban, un sicario se bajó y comenzó y con un arma y comenzó a dispararle. Murió un amigo mío ese día, que como que andábamos en el mundo. Y Dios permitió que yo me levantara de esa banca y cruzara la avenida. Ese día el Señor también me libró de la muerte. Me caí de un palo de mango que mide como más de 20 metros. Y miren la raya que me hice el Señor librándome de la muerte. Yo como no le voy a servir al Señor, yo como no voy a contar las maravillas que Él ha hecho en mi vida. Si Él ha sido bueno conmigo, con mi familia. Así que lo mejor que podemos hacer nosotros es servirle al Señor en agradecimiento. Es lo que podemos hacer. El endemoniado ganadero. ¿Qué le dijo el Señor? Ve y cuéntale a los tuyos. Y Él no solo le contó a los suyos, sino que por donde pasó iba contándole a todo el mundo que se había encontrado con el Señor y que lo había libertado, que rompió las cadenas. Y toda la gente se quedaba atónita. ¿Por qué? Porque era el endemoniado. Nadie podía acercarse a Él. Y así eso se cumple en nuestras vidas. Pero hay que hacerlo. O sea, si yo me coloco aquí a predicar a Cristo y yo no vivo lo que yo predico, yo estoy siendo un fariseo, hipócrita. Pero no, soy un ser humano todavía como hijo de Dios, que tengo errores que corregir. Pero la Biblia me enseña que el que empezó la buena obra en mí, Él la va a terminar. Y que por muy torpe que uno sea en este camino, no se extraviará, pero si está en Cristo, separado de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer separados de Él. Por eso es que cuando hermano que tuvo un momento malo, una experiencia mala,
y cometió el error de separarse de Cristo. Si Él viene y nosotros vamos, no nos desviemos del camino, no, más bien démosle un abrazo y, y digámosle de parte de Cristo, mira hermano, el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Yo sé que hay momentos difíciles que llegan a nuestra vida, pero sabes que Dios todas las cosas las hace nuevas. Sabes que Él nos dice en su palabra, hijito, no estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Mira hermano, cometiste un error, pero si tú te despojas de eso y le dices, Dios mío, ayúdame ya, yo quiero volver a redir, ayúdame Señor. Pero hoy en día a veces he visto casos y he escuchado de que ven al hermano que está apartado y ni lo saludan. Y es algo triste porque somos un cuerpo en Cristo. Y yo creo que el Señor, así como ha tenido misericordia con nosotros, así nosotros tenemos que tener misericordia. Y aprender lo que significa misericordia quiero. Si nosotros como hijos de Dios no tenemos misericordia para